Venezuela porque después de estar unos días en Colombia, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de ese país por parte de la comunidad internacional, estará hoy en Brasil y se espera además que se reúna con el presidente Jair Bolsonaro. Vamos a hablar con Francho Barón, él se encuentra en Río de Janeiro. Buenos días, Francho, ¿cuál es la agenda de Guaidó en Brasil? Saludos, Jennifer. Bueno, pues Juan Guaidó llegó anoche muy tarde a la base aérea de Brasilia, donde todavía se encuentra. Ahí, bueno, pues tiene una agenda ya hoy solamente en un principio confirmado un encuentro con el presidente Jair Bolsonaro, que un encuentro que se producirá en el Palacio Presidencial de Planalto. Ayer, tal y como informó el portavoz presidencial, no está previsto que Juan Guaidó reciba los honores de Estado propios de otras visitas de mandatarios, sino que en esta ocasión será recibido en un formato más discreto por el presidente Jair Bolsonaro en su gabinete. Esta reunión se celebrará, como decimos, a las 2 de la tarde, horario local de Brasilia, y sobre la mesa, bueno, pues un principio, los temas que van a ser discutidos en este encuentro todavía no han querido la presidencia brasileña no ha querido divulgarlos de forma clara, y han prometido que una vez que se produzca el encuentro, pues nos informarán de forma más pormenorizada de los asuntos que han abordado, bueno, pues tanto Jair Bolsonaro como el reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, Juan Guaidó. Este encuentro se produce, como decimos, después del paso de Guaidó por Colombia. Viene aquí a Brasil, no se sabe todavía qué va a hacer después, pero en un principio él ha dicho que su intención es la de regresar a Venezuela. Y Brasil, bueno, pues el contexto de esta reunión se produce de una forma muy clara. Brasil es un país que ha formado parte del núcleo duro de países que han defendido a Juan Guaidó. Fue uno de los primeros en reconocerlo como presidente interino. Es un país, Brasil, el gobierno de Bolsonaro es un gobierno extremadamente crítico con Nicolás Maduro, pero ello no le ha llevado a formar parte de esa línea de frente que de una forma más o menos clara puede contemplar la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Brasil se ha posicionado de forma muy taxativa, muy clara en este sentido, y a pesar de haber formado parte de este grupo que intentó introducir ayuda humanitaria el pasado fin de semana en Venezuela, dice que la opción bélica, que la opción militar, por su parte al menos, está completamente descartada. Jennifer. Bueno, pues muy pendientes de lo que ocurra ahí en Brasil y sobre todo de lo que se diga después de este encuentro entre Jair Bolsonaro y Juan Guaidó. Gracias, Francho, por esa información. Feliz día. Saludos. Retomar el diálogo entre el gobierno y la oposición y una reunión entre Trump y Maduro para encontrar aspectos comunes fueron algunos de los aspectos resaltados por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Gilbert Vega nos trae un resumen de esa jornada. El pulso diplomático que se ha desatado entre los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas por la crisis que se vive en Venezuela se trasladó este miércoles al Consejo de Derechos Humanos del organismo en Ginebra, Suiza. Cuando Jorge Arreaza, el canciller venezolano, se disponía a hablar en una sesión del Consejo, su alocución fue boicoteada por un grupo de diplomáticos de varios países. La Cancillería de Argentina dijo en un comunicado que se trató de una acción coordinada por los representantes de países miembros del Grupo de Lima que decidieron de manera unánime abandonar el recinto en el momento de la alocución de Arreaza. Agregó que otras delegaciones se sumaron a la decisión, como fue el caso de las de Ecuador, Australia e Israel, mientras que los miembros de la Unión Europea se sumaron a la protesta, rebajando en ese momento el nivel de su representación diplomática. Durante su discurso, Arreaza reiteró varias de las denuncias que hizo durante la intervención en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis de Venezuela que se realizó el martes aquí en Nueva York. Dijo que se pretende una intervención militar contra Venezuela con el pretexto de la ayuda humanitaria, pero al mismo tiempo planteó la posibilidad de que se lleve a cabo un diálogo entre los presidentes Trump y Maduro. Y volvemos a plantear el camino del diálogo. ¿El diálogo con Estados Unidos? Sí. ¿Por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces. Y el diálogo entre los venezolanos y las venezolanas.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, respondió en su cuenta de Twitter. Textualmente dice: lo único que hay que discutir con Maduro en este momento es la hora y la fecha de su partida. Para que la democracia vuelva y se reconstruya a Venezuela, Maduro debe irse. Venezuela libre, dijo el vicepresidente Mike Pence. Aquí en Nueva York continúan este jueves las conversaciones a instancias del Consejo de Seguridad en torno a un proyecto de resolución sobre Venezuela que Estados Unidos circuló entre los 15 miembros del organismo, al tiempo que solicitó una nueva reunión este mismo jueves para que sea sometido a una votación, según se lo dijeron a CNN dos diplomáticos de la ONU. El texto, conocido por CNN, llama a un proceso político pacífico y justo, así como a unas elecciones presidenciales creíbles con observación electoral internacional y conforme a la Constitución de Venezuela. También insiste en la necesidad de que se garantice la seguridad de los miembros de la Asamblea Nacional y que se facilite el acceso de asistencia a quienes tienen necesidades en el país en concordancia con los principios humanitarios. La expectativa gira en torno a cómo votarán Rusia y China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen derecho a veto. Los dos, recordemos, mantienen su respaldo al presidente Nicolás Maduro. De hecho, este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunirá con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien viajará a Moscú, según informó la agencia rusa TASS, citando a una fuente diplomática. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. La crecida del río Russian en el condado de Sonoma, en California, obligó la evacuación de aproximadamente 59 personas en la noche de este miércoles. Y después de estar en Colombia, Juan Guaidó ya llegó a Brasil. Reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 20 países, Guaidó llega para sostener un encuentro con Jair Bolsonaro. Y a pesar que él y su país lo reconocen como mandatario, la reunión no va a ser tratada como una visita de Estado. Francho Barón está con nosotros desde Brasil con los detalles. Francho, muy buenos días para ti. Cuéntanos, ¿ha explicado el gobierno de Brasil por qué no es un encuentro oficial de mandatario-mandatario o de Estado? Bueno, de momento el gobierno de Brasil ha dado muy pocas explicaciones. Simplemente lo que se ha confirmado aquí es que el presidente reconocido, pues por un buen puñado de países, Juan Guaidó, llegó en la pasada noche a la Fuerza Aérea, a la base de la Fuerza Aérea brasileña, y allí, pues ha pasado la noche. Hoy a las 2 de la tarde tiene previsto ya un encuentro oficial con el presidente Jair Bolsonaro. También estas mismas fuentes, el portavoz de la presidencia brasileña ha confirmado que Juan Guaidó no recibirá los honores de Estado de otro tipo de visitas de mandatarios cuando vienen a Brasilia, sino que será recibido en un formato más discreto en el gabinete privado, en el gabinete personal de Jair Bolsonaro. Será un encuentro que no sabemos todavía cuál será su duración. La gente de Guaidó ya ha convocado una conferencia de prensa 2 horas y media después del inicio de este encuentro para contarnos los pormenores, pero insistimos, Brasil tampoco ha querido dar detalles de cuáles son los puntos que marcarán este encuentro, esta conversación entre Jair Bolsonaro y Juan Guaidó. Sabemos también de forma informal, a través de una fuente cercana a Juan Guaidó aquí en Brasil, que el dirigente opositor venezolano tiene previsto o tiene la intención de construir una agenda paralela con contactos con congresistas brasileños, con diplomáticos de países que han apoyado su causa durante la jornada de hoy en Brasilia y que mañana, abandonará el país. Todavía no sabemos, no lo tenemos confirmado, si rumbo a Venezuela o rumbo a otro país. Recordemos, Jennifer, que la posición de Brasil con relación a todo el tema venezolano es bastante clara. Brasil ha formado parte del núcleo duro de países que han reconocido inmediatamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. También forma parte del núcleo duro de países que han intentado el fin de semana pasado introducir ayuda humanitaria en Venezuela, pero sin embargo en la pasada reunión del Grupo de Lima también fue un país que dejó muy clara su oposición taxativa a cualquier tipo de intervención armada, cualquier tipo de intervención bélica en Venezuela para intentar cambiar el gobierno venezolano y expulsar de alguna forma a Nicolás Maduro de la presidencia venezolana. En este sentido, Brasil es un país que se opone completamente a esto y evidentemente
Este será uno de los asuntos que también serán abordados hoy en esta reunión bilateral entre Jair Bolsonaro y Juan Guaidó en Brasilia. Jennifer. Y bueno, recordemos, Francho, que la zona fronteriza de Brasil con Venezuela, la zona de Roraima, se ha encontrado también en el epicentro no solo del intento de la ayuda humanitaria, pero también del traslado de los refugiados, de los migrantes venezolanos. Incluso Jair Bolsonaro y el gobierno de Brasil han intentado ayudar a las personas que se encuentran en esta zona. Gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes entonces de las conclusiones de este encuentro y las visitas oficiales de Juan Guaidó junto a Jair Bolsonaro en Brasil. Bien, hacemos ahora una breve pausa y cuando